La historia de la fotografía, presentado por Ana María Ávila. La evolución de la cámara. Cámara oscura. Era un instrumento óptico que permitía la proyección plana de una imagen. Era usada para observar eclipses solares, dibujar y fotografiar. Su evolución comenzó en el siglo XVII. El árabe Al-Hasan, considerado uno de los físicos más importantes de la Edad Media, se cree que fue el primero en describir los principios de la cámara oscura. Su evolución comenzó en el siglo XVII, cuando disminuye su tamaño y comienza a ser móvil. Es el momento en el que la cámara oscura se transforma en la caja oscura. La primera lente de la historia la introdujo en 1550 el italiano matemático, médico y astrólogo Gerolamo Cardano, quien añadió a la caja oscura un disco de cristal. Leonardo da Vinci hace la siguiente descripción sobre la cámara oscura y los principios en que se basa. En su obra De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, digo que si frente a un edificio o cualquier espacio abierto iluminado por el sol tiene una vivienda frente al mismo, y que si en la fachada que no enfrenta al sol se hace una abertura redonda y pequeña, todos los objetos iluminados proyectarán sus imágenes a través de ese orificio y serán visibles dentro de la vivienda, sobre la pared opuesta, que deberá ser blanca, y allí estarán invertidos. A mitad del siglo XVII, siguiendo el principio de la cámara oscura, se inventó la cámara lúcida, una mesa de dibujo portátil que consiste en una caja y un prisma, pero lo que realmente la convirtió en fotográfica fue el uso de la lente, porque al usar un simple orificio como objetivo, las hacía limitadas. El diámetro de la abertura tenía que ser reducido para que el tiempo de exposición no fuera demasiado largo y la imagen tuviera una definición aceptable o suficientemente grande. La primera fotografía permanente Niepce. José Niedfore Niedfe utilizó e investigó la técnica de las heliografías, helio de sol y grafos de escritura, con placas de peltre, con la que obtuvo imágenes positivas, aunque invertidas de derecha a izquierda. Pero fue en 1816, partiendo del Betún de Judea, cuando descubrió un procedimiento para fijar imágenes por medio de la cámara oscura, con una placa metálica fotosensible y como componente químico el betún, que una vez seco en placas y expuesto a la acción de los rayos ultravioletas de la luz, se blanqueaba en vez de ennegrecer, transformando en insolubles aquellas partes de la placa que no recibieron luz. Después de 10 años experimentando con resultados prometedores, consiguió en 1826, desde su ventana de la aldea francesa de Saint-Lô de Barren, con una exposición de 8 horas sobre una placa de peltre, aleación de zinc, plomo y estaño, la primera fotografía permanente, que tituló Point de Vue, punto de vista. A todas sus fotografías las denominaba como punto de vista del sitio que retrataba. Fueron muchos años de investigación por parte de Niepce para conseguir plasmar una imagen en un soporte y que soportase el contacto con la luz sin ennegrecer. De la única foto de la que se tiene constancia como primera es el punto de vista desde su ventana en 1826, aunque se habla de un bodegón que realizó en 1822. Daguerrotipo. Daguerre se valía de sus conocimientos sobre la cámara oscura para conseguir la perspectiva en sus decorados de teatro. Fue famoso por el diorama, variante del panorama en el teatro, decorado de varios planos recortados que con unas luces apropiadas daban la impresión de perspectiva. Después de unos años de investigación, comercializa la fotografía en forma de un positivo en papel bajo el nombre de daguerrotipia o daguerrotipo, con 3 cambios. Sustituye el betún de Judea por el yoduro de plata, compuesto químico usado como antiséptico en medicina. Redujo media hora el tiempo de exposición de la sustancia química a la luz y sustituyó la placa de peltre por la placa de plata. El primer daguerrotipo que se conoce es un bodegón de 1837. El daguerrotipo, el ambrotipo y el ferrotipo es: la placa es la fotografía en forma de positivo sin posibilidad de copia, es decir, copia única, que se presentaban en cajas normalmente de madera,
lo que se conoce como conjunto. Calotipo, el primer negativo positivo. William Henry Fox Talbot realizó su primer negativo del ventanal de su casa, en donde tuvo que darle una exposición de media hora, en 1835. El calotipo consistía en un negativo de papel transferido sobre otro papel, que por medio del contacto creaba un positivo. Este primer sistema fotográfico negativo-positivo transformó la fotografía en un medio popular gracias al hecho de poder obtener copias. Permitió reproducir una imagen positiva del negativo sin límite de copias. Como requería una manipulación química compleja que obligaba al fotógrafo a transportar a un cuarto oscuro y grandes cantidades de material, además de que daba imágenes poco nítidas y con menos escaladas de grises que el daguerrotipo. Dejó de usarse como todos los primeros procesos fotográficos, pero al tener la ventaja indiscutible de hacer copias a partir de un único negativo, fue el proceso más empleado hasta que llegó la impresión en albúmina. Kodak lanza la primera cámara para todos. Sin duda, Kodak es uno de los nombres que más asociamos a la historia de la fotografía, y con razón. La empresa de George Eastman lanzó en 1888 una cámara que contenía un rollo de película, sistema que sustituiría definitivamente a las placas de cristal que hasta entonces usaban la mayoría de cámaras. Gracias a esta invención se consiguió que la fotografía llegara a un público masivo. El fotoperiodismo. Durante mucho tiempo la fotografía fue considerada una curiosidad científica con fines experimentales, pero poco a poco se fue revelando su faceta artística así como su poder documental. Ya en 1855 el fotógrafo británico Roger Fenton documentó la guerra de Crimea con su cámara, algo por lo que es considerado por muchos como el primer fotógrafo de guerra, pero lo cierto es que la técnica era aún tan rudimentaria que no pudo retratar la contienda como tal. No fue hasta más tarde, en 1881, cuando el alemán Reinhold Thiel fue enviado por el diario londinense The Graphic para documentar la Segunda Guerra de los Bóeres en Sudáfrica, y regresó con unas imágenes tan crudas que incluso tuvieron que descartarlas. Leica y el formato de 35 milímetros. En el siglo XX, el alemán Oskar Banach, trabajando para la empresa Leitz, que se dedicaba a desarrollar y fabricar dispositivos ópticos, este ingeniero se desempeñó en crear una cámara que fuera pequeña y manejable, con la que se pudiera hacer varias tomas de una sola vez y fuera rápida. En 1913 creó el primer prototipo, la UR Leica, que utilizaba película en rollo de 35 milímetros, un estándar que había sido desarrollado en 1889 a medias por Kodak y Thomas Alva Edison, y ya en 1925 presentaron la Leica I, que obtuvo una gran acogida y supuso el punto de partida, una revolución para la fotografía, sobre todo para los fotoreporteros que tuvieron en su mano una nueva herramienta pequeña, rápida y capaz para capturar imágenes en cualquier lugar. La fotografía instantánea. En 1948 derivó en la primera cámara instantánea del mercado, Polaroid Land 95, una cámara que permitía obtener una copia positiva de la imagen con solo un minuto. Este invento fue el bucle insignia de Polaroid hasta que comenzó la era digital, pero en los últimos años ha vuelto a cobrar una gran popularidad. Es verdad que ahora ya es más de la mano de las Instas de Fujifilm que la de la renacida Polaroid. Magnum Photos, la primera agencia de fotógrafos. A finales de los años 40 del siglo pasado, cuando Henry Cartier-Bresson y otros colegas, entre ellos Robert Capa, deciden unir sus fuerzas para defender los derechos de los fotógrafos. Con esta idea, en 1947 fundaron la agencia Magnum, la asociación fotográfica más influyente de la historia. Por ella pasaron muchos de los fotógrafos más importantes de la historia y en cuyo catálogo están muchas de las imágenes más famosas de la historia de la fotografía documental. La fotografía digital.
Fue en 1975 cuando por primera vez un dispositivo electrónico podía capturar imágenes fijas a través de un CD. Aquella cámara pesaba más de 3 kilos, solo hacía fotos en blanco y negro con una resolución de 0,01 megapíxeles que se almacenaban en una cinta magnética y se visualizaban en un pequeño televisor. No fue hasta los años 90 cuando se empezaron a comercializar las primeras cámaras digitales, pero aquello fue el comienzo de una revolución que ha llegado hasta nuestros días. Los teléfonos inteligentes. El último gran cambio en la historia de la fotografía llegó de la mano de los teléfonos móviles dotados de cámaras de fotos. Hasta 1997 no se lanzó uno que tenía cámara incorporada, aunque sin duda la mayor resolución llegó a los 2007 con el lanzamiento del iPhone, que inició la masiva popularización de la fotografía que vimos hoy en día gracias a los smartphones. El primer iPhone contaba con una cámara de apenas 2 megapíxeles, pero estrenaba la interfaz táctil que revolucionó el sector de la telefonía y fue el inicio de lo que hoy conocemos. Dispositivos que se pueden llevar a todas partes en el bolsillo, fáciles de utilizar y con cámaras, cuya calidad fue mejorando paulatinamente hasta hacer prácticamente desaparecer las cámaras compactas.